El análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Viernes 10 de junio, le doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula. Agradezco a quienes nos siguen a través de las, por supuesto, plataformas de internet y la radio. En un ratito más ya se presenta Silvio Rodríguez en el Zócalo. Voy contigo, Laura Cardoso, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Me encuentro justo aquí en el ombligo de la luna, donde hoy va a haber un concierto del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Esta plaza de la Constitución está prácticamente llena, Leonardo, y ya se está desesperando la gente porque apenas se asoma un poco de lluvia, pareciera que va a llover. Sin embargo, el concierto de Silvio Rodríguez empezará a las 9 de la noche. Antes le abriría una canción. A 8:30 citaron, pero inicia a las 9 de la noche cuando salga a cantar en este concierto que se van a presentar. Ya te perdí, mi querida Laura. Bueno, en un momento más vamos contigo. Y sí, amenaza lluvia, bueno, como ha sido habitual en estos tiempos aquí en la capital. Fíjese que, bueno, hoy se realizó la marcha por el aniversario del Halconazo. Difunden también declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, México y los Estados Unidos. Recuerdan que comparten valores y condenan de una manera directa la invasión de Rusia a Ucrania. Inusual énfasis que se pone, digo, para los Estados Unidos y Canadá no, pero para México es inusual que haya firmado algo tan claramente, tan contundentemente condenatorio de la invasión rusa. Yo me alegro de que lo hagan. En este caso, 20 países de América también firmaron una declaración en Los Ángeles sobre migración y protección con el fin de reconocer los desafíos y las responsabilidades compartidas que afectan a la región. Laura Cardoso, a ver si tenemos suerte. Adelante. No tenemos suerte. Bueno, pues ahí lo tiene. Le comento en más información que los Estados Unidos eliminan el requisito de prueba de COVID para los turistas. Aquí en la capital de la República, los transportistas califican como un albazo el incremento de $1 a la tarifa del transporte en la Ciudad de México. Lo califican como insuficiente. El presidente de la República informó que el gobierno, es decir, los impuestos que usted paga, adquirieron la empresa Altán Redes, encargada del proyecto de red compartida, que estaba en quiebra, la rescata el gobierno y ahora es una empresa pública más. También criticó la moratoria constitucional de la Alianza Va por México. El banco en este caso el turismo internacional subió 27.1% de un abril a otro. Es impresionante lo que ha venido creciendo el turismo. El secretario de Marina reconoció que elementos de la corporación roban a veces equipos militares, especialmente uniformes, y los venden. Una cosa muy delicada que merece, por supuesto, una ampliación. Un juez suspende indefinidamente las corridas de toros en la Plaza México. Nos quedamos sin uno de los espectáculos emblemáticos de esta capital. En más información le comento que 3 personas resultaron heridas de bala en un centro comercial en los suburbios de Washington. En más temas, bueno, pues fuerzas que provocaron el asalto al Capitolio siguen activas, advierte Biden, y el comité anuncia que detrás de todo esto estuvo el presidente Trump asusando a grupos para la toma del Capitolio. Una cosa muy delicada. Vamos a una breve pausa, regresamos. En un momento más voy a enlazarme con el doctor Durán. Antes quiero hacer 2 agradecimientos. Me llega el libro de Rafael Cardona, mismo que leeré con el enorme gusto con el que leo sus columnas o lo escucho en sus colaboraciones con mi compañero Pepe Cárdenas, Fuego de mis entrañas, y agradezco muchísimo a doña Marta Díaz de Curi. Me escribe además una bella carta, una bella nota, y me dice efectivamente que escuchó la entrevista que le hice a Carlos Martínez. Mucha gente me ha comentado esa entrevista, la subimos por supuesto a nuestras redes sociales, a nuestras redes para que usted la siga, y veo que el tema te interesa. ¿A quién no le podría interesar efectivamente eso? Le mando la 4ª edición de este libro de mi autoría, pues que le agradezco muchísimo, de verdad. Además un libro precioso, estos de gran formato, con fotografías, textos de Líbano a México, la crónica de un pueblo emigrante. Muchas gracias, doña Marta, y saludo ahora a mi compañera Laura Cardoso, a ver si tenemos suerte. Laura, ¿cómo está el Zócalo? Está, Leonardo, está a todo lo que da, solo queda prácticamente vacío el circuito de la Plaza de
claro. Pues atemplado estos ánimos, porque la gente no quiere escuchar a Silvio Rodríguez. También vemos a mucha gente que lamentablemente ha dejado sus cubrebocas en casa y ha venido creyendo que un espacio público y abierto le va a garantizar el no contagio. No vemos por ningún lado letreros donde se les esté pidiendo que usen el cubrebocas, y así han decidido venir a esta fiesta en el Zócalo capitalino. Nosotros permanecemos aquí hasta que inicie el concierto. Si ocurre algo antes, lo estaremos reportando contigo y con mucho gusto, Leonardo. Oye, cúbrete tú muy bien, no queremos que te contagies. Hay un reconocimiento ya por parte del gobierno que se han incrementado los contagios en estos tiempos. Bueno, Laura, muchas gracias, pendientes. Vivir Quintana es una gran artista. Hace unos días presentábamos una novedad, ¿no?, que le comisionó la Unión Europea. Además, pues ha hecho, digamos, canciones muy conocidas de la lucha, efectivamente, de la defensa de las mujeres. Así es que, bueno, pues ahí la tienen, en este caso actuando antes de Silvio Rodríguez. Vamos ahora a enlazarnos con el doctor Durán. Él es, usted lo sabe, un académico que le ha dado seguimiento, como muy pocos, al tema migratorios. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, un gusto estar en tu programa. Oye, pues se hizo la declaración de Los Ángeles, entre otras cosas, dice Biden que sabemos que una migración segura, ordenada y legal es positiva para todos. Tenemos que poner fin, dice, a las formas peligrosas de la migración. Dice que no es aceptable, sin embargo sigue siendo una constante en toda la región. De la declaración de Los Ángeles, ¿sacas algo en claro? ¿Sacas algo novedoso, doctor? Bueno, yo creo que sí. Acuérdate que Estados Unidos no firmó la declaración de Marrakech, del Foro Mundial de Migraciones. Entonces, por primera vez, digamos, firma este acuerdo sobre una migración segura, ordenada y regular para el contexto americano, digamos, para el hemisferio, lo cual ciertamente es importante, porque antes la política y la retórica era más bien muro, cerrar la frontera, deportar a la gente, como está haciendo actualmente. Entonces, sí, yo creo que es un avance para el caso de Estados Unidos y Canadá. No lo considero un avance con respecto a lo que se hizo, por ejemplo, en Sudamérica. En Sudamérica tienen una migración intrarregional muy fuerte y los sudamericanos son los que han resistido, es decir, han arropado a la migración venezolana. Son cerca de 3,5 millones, 4, que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en parte en Brasil, en Chile. Entonces, yo diría que es una novedad el asunto de que Estados Unidos participen y tengan interés en cambiar la narrativa y pasar a actuar sobre este tema que ahora ciertamente les está afectando, ¿no? Sí, claro. Dice, además de una migración segura, abrir la posibilidad de que haya, pues en este caso, espacios para migrantes. Se anuncia, por ejemplo, que México va a ampliar el programa existente de tarjetas de trabajo para incluir entre 10 y 20 mil beneficiarios más. O sea, hacemos la parte. También se lanza un nuevo programa temporal que pueda generar oportunidades entre 15 y 20 mil personas para Guatemala. Es decir, que cada país vaya abriendo oportunidades para otros. Supongo que los Estados Unidos tendrán que abrir muchas más visas. Además, lo están requiriendo para trabajadores en muchos sectores. Jorge. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, todos los años van cerca de 300,000 trabajadores mexicanos temporales a los Estados Unidos, ¿no? Y se otorgan alrededor de 170,000 green cards para mexicanos. Entonces, la migración mexicana a los Estados Unidos cada vez es una migración más legal. Esto ha cambiado con la pandemia, que es uno de los puntos, pues los focos rojos, digamos, ¿no? Y la inflación ahora y no la recuperación de la economía. Pero los números de 20, 30 mil no significan nada, ¿no?
comparado con los 300,000, por ejemplo, que van todos los años a los Estados Unidos a trabajar de manera temporal. Ahora, que otros países abran esta posibilidad, yo creo que es muy importante, pero los focos rojos hoy en día son Honduras, Cuba y Venezuela. Y en estos tres casos, la política norteamericana está totalmente involucrada, digamos, ¿no? Y genera estos procesos. En el caso de Honduras, mantuvo al presidente Hernández y no solo lo mantuvo un periodo, sino que lo reeligió, ¿no? Y ahora lo tiene en la cárcel en Estados Unidos por narcotraficante. Es decir, es el gran culpable de la migración hondureña y el fracaso de los últimos 10 años de Honduras es Estados Unidos. No digamos, bueno, el caso de Cuba. El caso de Cuba, pues deberían haber invitado a Nicaragua para hablar, porque hoy día la migración cubana entra por Nicaragua, ¿no? Y llega a Estados Unidos y les dan asilo prácticamente de manera automática a los cubanos. Entonces, el caso de Haití también es un asunto muy norteamericano. Recordemos que Haití fue invadido por los Estados Unidos por más de 20, 30 años y siempre ha dominado, ¿no? Y controlado ese país, participó en el golpe de Estado Aristide, en fin. El asunto de la migración a los Estados Unidos es un asunto que tiene que ver con la política norteamericana, ¿no? Y entonces, mientras no se arreglen esos focos rojos, ¿no? Pues no vamos a avanzar. Ahora, en Sudamérica las cosas son distintas, eran distintas. Lo que ha venido a romper esto es el caso venezolano, pero había un modelo de libre circulación por toda Sudamérica donde no necesitabas ni visa ni pasaporte, simplemente con tu documento de identidad podías viajar por toda América Latina. Había un acuerdo de dar residencia de manera prácticamente automática y entonces con eso podías trabajar. Es decir, en Sudamérica se avanzó muchísimo. Lo que ha venido a trastocar, digamos, ha sido estos 3-4 millones que están de venezolanos en esa región, ¿no? Ahora, se habla hasta de 4.100.000, ¿no, Jorge? Que se reparten, como tú decías, Colombia le toca pagar un peaje alto, Ecuador, Perú son los que llevan la mayor parte, España en menor medida, aunque es una migración más dorada, ¿no?, la que recibe España. Sí, entonces, de hecho, son los países latinoamericanos los que han arreglado el asunto venezolano, que es este drama. Yo creo que hay unos 300,000 en Estados Unidos, comparados con, eso lo tiene Ecuador, que es un paisito así de este tamaño, ¿no? Entonces, Perú tiene 500,000, ¿no? Casi 1 millón tiene Perú, ¿no? ¿1 millón? Creo que pues el modelo de libre circulación de América del Sur, el modelo de libre circulación de América del Sur fue muy exitoso, digamos, para acoger a la población venezolana, y tenemos que ir pensando en América Latina. Por primera vez Estados Unidos mira hacia el sur, ¿no? Y lo involucra a Canadá en este proceso y abre un poco las puertas a la migración legal, porque toda la política había sido cerrar la migración legal. Claro. Y entonces ahora ellos necesitan población. No solo por que ahora se jubilaron muchísimos, cerca de 4 millones de norteamericanos, murió otro millón con la pandemia, ¿eh? Sino de que Estados Unidos, por la baja de su población, necesita cerca de 2 millones anuales de migrantes. Entonces, simplemente para poder sobrevivir como país,
requiere de 2 millones de personas. Entonces, tiene que abrir la puerta. No tiene otra salida para su asunto demográfico. Y hacerla más segura, ir legalizando efectivamente las entradas. Está creciendo nuevamente la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Jorge, a partir del 8 habían dicho que estábamos ya en una, digamos, situación de retorno, pero en los últimos tiempos empieza a crecer nuevamente la disposición de mexicanos a migrar a Estados Unidos. Sí, bueno, sí, ciertamente la pandemia ha puesto en una situación muy, muy difícil a muchos mexicanos. La patrulla fronteriza está capturando alrededor de 60,000 mensuales, lo cual es un número muy importante. Muchos son eventos en el sentido de que los capturan, los devuelven, vuelven a intentar otra vez y la estadística en ese sentido se va inflando. Pero ciertamente desde 2007, 2008, la migración irregular bajó cerca de 1 millón. Estamos en una situación pues económica difícil, ¿no? La inflación está muy seria, la pandemia quebró a muchas pequeñas empresas, ¿no? Y la gente se está yendo. Ahora, lo que ha cambiado es que México ya no tiene una presión demográfica, ¿no? Es decir, antes teníamos un exceso de población. Hoy en día las familias tienen 2 hijos en promedio, ¿no? Y no 7 como tenían en los años 70, ¿no? 70 y 80. Entonces, la presión demográfica ya no es un factor en la medida en que mejoren las oportunidades laborales, es decir, y salgamos de esta crisis global y de este problema de inflación que está dando al traste con el aumento tan significativo al salario que se dio durante este gobierno. Yo creo que si hay algo que se puede reconocer a este gobierno es que subió el salario mínimo de manera muy, muy importante, después de casi de 30 años de subir 4% anual, ¿no? Lo subió de golpe, ¿no? Pero la inflación está llevándose ese incremento, digamos, que fue tan importante para un sector pues tan desprotegido de la población. Además, el diferencial salarial sigue siendo importantísimo, ¿no? Y las oportunidades en Estados Unidos en estos momentos son muy, muy relevantes, ¿no? Es decir, hay empleo, hay posibilidad de emplear a la gente. Sí, exactamente. Bueno, el factor salarial es muy difícil que lo podamos realmente reducir, ¿no? Pero hay sectores, por ejemplo, yo estudié muy detenidamente los altos de Jalisco, ¿no? Hace como 5 años, ¿no? Y el salario semanal eran 2,000 pesos, ¿no? Eso significa a nivel de las granjas de pollo, eso significaba 8,000 pesos mensuales, ¿no? Para un trabajador o de nivel obrero, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de regiones en el país donde el salario ha aumentado considerablemente, ¿no? Y trabaja no solo el hombre, sino la mujer y los hijos, ¿no? Antes en esa zona, las hijas, los papás querían que se casen cuanto antes, ¿no? Y ahora no quieren que se casen porque es un ingreso más que está entrando al hogar. Entonces, demográficamente ha cambiado la situación en muchas zonas del país, obviamente en otras no, y es ahí en el sur donde se está generando mucha migración. Veracruz, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Las poblaciones más bien indígenas. Ahora, por ejemplo, hace unos años hablamos de El Salvador como uno de los focos rojos, ¿no? Ahora ya no se habla de El Salvador, ¿no? Es decir, el 25% de su población está fuera. Es decir, ya no se puede ir más gente. Se fueron, pues muchísimos, ¿no? Un cuarto de la población. Entonces, todos estos procesos son, digamos, nuevos, ¿no? Y diferentes. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar 1 millón de venezolanos a Perú?
Increíble, sí. Y ya son comunidades binacionales, ¿no? Digo, salvadoreños, americanos. A nosotros nos está pasando algo similar, ¿no? Hay muchísimos millones de mexicanos americanos, pero colombianos, venezolanos. O sea, las fronteras son difíciles de establecer, ¿no? En estas comunidades binacionales. Y yo creo que va a haber un futuro, digamos, muy prometedor en la medida en que los peruanos están yendo a Chile y a Buenos Aires, los bolivianos van a la Argentina, los paraguayos van a Uruguay. Es decir, se está recreando realmente a través de la migración lo que va a ser esta comunidad latinoamericana, ¿no? Donde hay dobles nacionalidades, triples nacionalidades. Tu padre es guatemalteco y tu madre mexicana. Es decir, eso va a transformar. Tú naciste en Los Ángeles, tú naciste en Los Ángeles, Así están las cosas. Doctor, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Claro que sí, Leonardo. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias, el doctor Jorge Durán, un especialista en estos temas, el día de hoy conversando con usted. Héctor Herrera, me enlazo contigo, adelante. La Comisión Reguladora de Energía señala que la filial de Monterrey de la española Iberdrola Energía, que fue multada por 9.145 millones de pesos, acusada de vender energía de su planta con un permiso legado de autoabastecimiento a socios que no estaban originalmente en el permiso, pues debe cumplir con esta sanción. El monto estipulado es el más alto que se ha impuesto en el sector energético mexicano por un regulador y además resulta el segundo más alto en la historia de la regulación a privados en el país, después de la sanción que la Comisión Federal de Competencia impuso a Telcel en el año 2011. En este sentido, el presidente López Obrador abordó este tema de Iberdrola y urgió a la empresa para que pague de una vez por todas la multa que le impuso la Comisión y la sanción que se coloca de hecho como una de las más grandes en la historia de este sector. López Obrador reiteró que empresas como Iberdrola pues no tienen permitido vender energía eléctrica y por tal motivo los usuarios tienen que encargarse de arreglar su situación de forma directa con la Comisión Federal de Electricidad. La CRE señala que la compañía de generación de energía violó leyes locales al faltar al convenio existente con México, y es que Iberdrola Energía Monterrey entregó energía a socios a cambio de una compensación económica, lo que constituye una venta no permitida bajo la figura de autoabastecimiento, por lo que se le otorgó en un principio este permiso. Al llevar a cabo estas acciones, la compañía localizada en Nuevo León violó las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Público de Energía entre el 1 de enero del 2019 y agosto del año 2020. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Y vamos ahora contigo, Tonatiuh Olea, te saludo. Así es, doctor, buenas noches, los saludo con gusto. Comentarle que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, en conferencia de prensa realizada la mañana de este viernes, anunció la separación del cargo de Paola Hernández Vargas, coordinadora de Protección Civil de la capital morelense, de Raimundo Nova Castro, director de Infraestructura, y de Deni Brito González, jefa de Barrancas y Áreas Protegidas del municipio de Cuernavaca. Además, Uriostegui Salgado aceptó la solicitud de licencia del secretario de Desarrollo Sustentable, Pablo Aguilar Ochoa. Todo esto tras la caída del puente colgante el martes pasado. El alcalde del municipio de Cuernavaca señaló que esta decisión fue consensada a partir de la revisión técnica del nivel de responsabilidad tras el colapso del puente colgante que se ubicaba en el paseo ribereño Alfonso Sandoval Camuñas en el centro de Cuernavaca. Pero escuchemos al presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado. Pues yo no oigo nada. Si me explican, por favor, ahí en estudio, si estamos escuchando o no. Me dicen que me espere, con mucho gusto me espero. La separación del cargo de la coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vargas, tomando como base que no se hizo una revisión posterior a los trabajos realizados que impidiera el uso, si todavía se encontraba en riesgo la construcción del puente colgante para el uso del mismo como su
oficio de fecha 3 de marzo lo había señalado. Se ha determinado la separación del cargo del director de infraestructura, Raimundo Nova Castro, que fue quien realizó físicamente la revisión y ejecución de los trabajos para determinar que los tensores fueran los adecuados para el uso del puente, y que además comunicó al titular del área que el trabajo ya se encontraba realizado. Y se ha determinado la separación del cargo de la jefa del Departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas, Denia Rico González, que también al realizar los trabajos correspondientes no tomó en consideración que el material que se estaba cubriendo de primer tenía un desgaste natural tanto por el tiempo como por la humedad provocada por el agua que permanentemente corre a través de la barranca. Doctor, cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción continúa con la investigación y hasta el momento el Parque Porfirio Díaz se mantiene cerrado, donde se encontraba pues este puente colgante. La información, doctor. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte que nos llega efectivamente desde Morelos. Vamos ahora a Guerrero. Yener Santos, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Informar que el día de hoy, en su quinto día de acción de lucha de los padres y madres y los normalistas de Ayotzinapa, el día de hoy pues realizaron un meeting afuera de las instalaciones del campo militar 35C, antes conocido como el Batallón 27 en Iguala. Y al concluir la protesta, un grupo de normalistas realizaron pintas en las bardas del cuartel y lanzaron piedras y petardos. Uno de ellos explotó adentro del cajero del banco, de Banjército, que se encuentra sobre la calle de este lugar, y pues uno de los petardos también, varios petardos explotaron al interior de las instalaciones. Este mitin se realizó alrededor del mediodía y participaron pues alrededor de 100 personas, y ahí pues están pidiendo que el ejército entregue todos los expedientes que tiene sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 y que permitan que sean investigados los militares involucrados en el caso Iguala. Los manifestantes pues afuera del cuartel estuvieron también lanzando piedras a las puertas, quebraron varios cristales del banco del Banjército, y además pues dijeron que el ejército debe aportar todos esos elementos porque tienen evidencia que 25 jóvenes fueron ingresados al dentro del campo militar la noche del 26 de septiembre. La demanda es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe exigirle al batallón de Iguala que entregue toda la información sobre este caso de Iguala. Es lo más relevante que se realizó el día de hoy sobre este tema, Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el asunto. Y bueno, pues vamos ahora a escuchar un fragmento que el día de hoy el presidente volvió a plantear, el asunto de los presidenciales. Hoy publicó Reforma una imagen contundente, supongo que la vio usted, y si no, ahora mismo se la ponen en pantalla. Ya estos vehículos hipercontaminantes, que son absolutamente disfuncionales, iban pues promoviendo a Adán, ¿no? Adán va, y es la foto del secretario de Gobernación con precisamente su promoción. Están el presidente y él, así es que bueno, pues aquí está la imagen. En este caso, bueno, pues tienen esta promoción directa del secretario de Gobernación. Y bueno, pues el presidente dijo, no hombre, está haciendo un gran trabajo, yo lo hago todos los días, lo veo, lo constato, y bueno, pues hemos comprobado que es un gran secretario de Gobernación. Y después, para no quedarse ahí, incluyó a Claudia Sheinbaum, dijo que era honrada, honesta. A ver, Sandrita, si tenemos el audio del día de hoy del presidente diciendo eso, que tiene, creo que, gran interés. Le dice el presidente, bueno, es que es muy buena Claudia Sheinbaum. Después dice a continuación, Marcelo Ebrard, que me está representando en Los Ángeles, es muy bueno. Después le da un machucón a Tatiana Cloutier, dice que es hija de un gran político, y recordó a Maquillo, como si ser hija de alguien te habilitara
curricularmente, no es un asunto menor. Y a continuación el presidente dijo, y bueno, pues la oposición también, ya puestos, se dio, y dijo el gobernador, ¿cómo se llama? Dijo de Yucatán, el gobernador Vila, y estaba también ahí el gobernador Murat. Dijo, también a lo mejor Alejandro se apunta, y él se rió, y uno se pregunta a un gobernador que acaba de ser derrotado, bueno, derrotado entre comillas, es candidato a la presidencia, pues una de las razones, yo creo, por la que la gente no votó, en este caso, en grandes proporciones en Oaxaca, es porque considera una farsa, igual que la que vimos hoy. O sea, si el presidente promueve a un candidato cuyo partido acaba de perder, pues quiere decir que muy mal no le fue, ¿no? Está más que puesto para entrar a una relación política más profunda entre el PRI o ese sector del PRI y Morena. Nunca gobernador había sido tan celebrado después de una sonora derrota de su partido. Pero bueno, a lo mejor él estaba más contento con ganar el otro. Pausa, volvemos. Estaremos al Zócalo capitalino, donde está ahí ya mi compañera Laura Cardoso. En un momento más Silvio Rodríguez ofrecerá su concierto, su recital ahí en la plaza más céntrica de este país, en el Zócalo capitalino. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. El juez primero del distrito en materia administrativa, Jonathan Vaz Herrera, suspendió por tiempo indefinido las corridas de toros en la Plaza México. El impartidor de justicia le concedió la suspensión definitiva a la Asociación Civil Justicia Justa, resolución que aún puede ser impugnada por las autoridades ante un tribunal colegiado, el cual deberá determinar si confirma, modifica o revoca esta sentencia. En tanto, la empresa La México informó que continuará con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas, agotando todas las instancias legales a su alcance a favor de la tauromaquia. Asimismo, mencionó que diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas y adelantó que sí llevará a cabo los eventos no taurinos que han sido anunciados en virtud de que no son materia del juicio de amparo. Agregó que confían en que la tauromaquia seguirá adelante proveyendo empleo y forjando nuestra entidad, siempre apegada y respetando los derechos y preferencias de cada persona y alejada de decisiones individualistas que afectan las tradiciones y valores culturales. Finalmente, La México hizo un llamado por el bien de una sociedad que, más allá de verse dividida, exige vivir con la certeza de poder ejercer las libertades a las que tienen derecho. Doctor, el reporte. Entonces, ¿se suspenden temporalmente? Ya de manera definitiva, doctor. Definitiva. A la espera de que se dé la audiencia para que se dé completamente el amparo, ya no pueda ya celebrarse más cargos, pero también aquí lo que es el gobierno capitalino o también las autoridades de la plaza pueden utilizar al menos dos recursos, que serían la apelación y el amparo. Apelación y amparo. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, pero pues es una situación que tiene componente político, otro de tipo ideológico. Hay gente que se siente, digamos, en este caso, molesta porque se lleve ese tipo de prácticas. Pero bueno, seguiremos el asunto de cerca. Muchas gracias por tu reporte. Gracias, buenas noches. Gracias. Y voy ahora contigo, Polo Espejel, adelante. Doctor, muy buenas noches. El director de Desarrollo Económico de Teoloyucan, aquí en el Estado de México, Alfredo Valle Martínez, fue atacado a tiros esta mañana en inmediaciones del Parque Bicentenario y lamentablemente murió cuando recibía las primeras atenciones médicas. En un comunicado, el Ayuntamiento de Teoloyucan condenó el artero ataque y exigió celeridad en las investigaciones que lleven a la captura de él o los asesinos de este funcionario municipal. Doctor, en tanto que la Fiscalía Mexiquense tomó conocimiento de los hechos tras recibir una llamada telefónica por parte de personal de un hospital ubicado sobre la autopista México-Querétaro en la colonia Parque Industrial La Luz en Cuautitlán Izcalli, quien notificó el ingreso y el deceso de la víctima. Informó que la agresión ocurrió en el callejón Toluca, esquina con Avenida Hidalgo, dentro del barrio Tlatilco de Teoloyucan, e inició la carpeta de investigación correspondiente. Al momento se desconoce si fue uno o más los agresores y también las causas que llevaron al artero ataque que provocó la muerte de este funcionario de Teoloyucan. Doctor, el reporte que tengo al momento. Vaya, bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Son las 20:41 de este viernes
en donde, bueno, pues como le recuerdo el día de hoy, la Ciudad de México recordó el famoso halconazo. Usted recuerda que uno de los temas fundamentales de la película Roma, uno de los temas estructurales de la película Roma, tenía que ver con ese recuerdo infantil del genial director y creador de esa obra maestra cinematográfica. Así es que está también en la memoria cinematográfica este tema del halconazo. Israel Aldave, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, calificó como sin sentido la moratoria constitucional impulsada por el PAN, el PRI y el PRD para no aprobar ninguna iniciativa o modificación a la Carta Magna que impulse el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló Leonardo que es obligación de los legisladores debatir, pero no negarse al diálogo. Anuncia Leonardo que el próximo lunes se va a reunir con los coordinadores parlamentarios para dialogar sobre este tema. Así lo dijo. Es una decisión del bloque de no discutir y no aprobar ninguna reforma. Es un sinsentido, y lo digo con respeto porque nuestra función es deliberar, discutir, debatir, pero no negarnos a dialogar. Tenemos muchas otras cosas que aprobar. No podemos entrar en mora frente a tantos desafíos. Por su parte, Leonardo, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que esta estrategia de los partidos que integran la coalición Va por México es desesperada e irracional, que ellos no van con ella, y con esto, Leonardo, pues se divide el llamado bloque de contención en la Cámara Alta. Leonardo, el reporte. Muchas gracias. Y bueno, pues interesantes las reacciones, un poquito sobreactuadas, ¿no? Finalmente lo que es mora constitucional, que a mi juicio lo que están diciendo es no hay reforma constitucional en materia electoral y no pasa la otra que planteó el presidente. No había, según yo, ninguna otra en el ámbito constitucional. Por tanto, sí creo que sacan, Ricardo Monreal está en su papel, que va a decir, él además pues tiene que, es el coordinador de la mayoría ahí, coordinador de Morena, pero una mora constitucional implica no pasa la reforma electoral y no pasa la reforma a la Guardia Nacional, que hoy el presidente volvió a defender de una manera inusual, como ya nos informaba mi compañera Sara Pablo, diciendo que quieren que haya un García Luna ahí, y uno se pregunta si todo mundo es García Luna en este país, o no puede haber un mando de la policía que no incurra en lo que pues todavía no le acaban de probar, ¿no? El caso de García Luna sigue abierto allá en los Estados Unidos en el plano precisamente en este caso del mando de la policía. No me extiendo en ese asunto, ahí está, seguirán por supuesto las señales en un sentido y en otro de hacia dónde se mueven las cosas, pero ya habían decretado que no iban a acompañar las reformas electoral y de defensa. Lo de la moratoria pues es por darle también un poquito de aire a Alejandro Moreno, que estoy pues cada vez más cierto de que su posición, su permanencia al frente del PRI perjudica más que beneficia los intereses de su partido que ya está haciendo, pues ya está dentro del campo gravitatorio del presidente. Como le decía hace un ratito, pues celebraba Alejandro Murat, un gobernador que se debió haber visto como derrotado en otro tiempo. Haber perdido la elección significaría estar derrotado. Es de tal simulación lo que ocurrió en entidades como Hidalgo, como en este caso Oaxaca, que uno dice, bueno, y si estaba el PRI compitiendo contra Morena, o nada más estaban celebrando lo que ocurría. Pero vamos a escuchar, ya me encontraron el fragmento, el audio, en el cual el presidente habla de sus, ¿cómo les llama él? 4 corcholatas, y también pues, sugiere a la oposición y da nombres, el de Vila y el de también Murat, el jefe del Estado. Adán es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Claudia, trabajadora, inteligente, honesta. Marcelo Ebrard me está representando en la cumbre, muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional. Tatiana Cloutier, su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Cloutier. ¿También ve presidenciable a Tatiana? Sí.
Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila, dije sí, ¿cómo no? Me preguntan, ustedes seguramente me quieren preguntar por Alejandro. Pues también, que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar. Bueno, pues ahí tiene usted, eso fue el entretenimiento del día de hoy. 2 horas 20 minutos, platicó el presidente sobre todos estos temas. Tiene tiempo de atender todas estas cuestiones fundamentales. Bueno, termina la Cumbre de las Américas. Marcelo Ebrard dice que espera que sea la última cumbre en donde haya estas exclusiones. México ha hecho esta defensa de la inclusión cubana, en este caso nicaragüense y también venezolana. Ojalá que con el mismo tono con el que se defiende la inclusión, que creo que es lo correcto, definen también el tema de la democratización y que digan, ojalá sea esta la última cumbre en la que se discuta la naturaleza no democrática de Cuba, la naturaleza no democrática de Venezuela, que por cierto pues haríamos muy bien en reactivar el diálogo entre oposición y Venezuela, y que Daniel Ortega deja para el bien una canción urgente para Nicaragua, le debería escribir Silvio Rodríguez, que escribió en su momento alguna de ellas. Hoy pues el águila no afila su espuela con Daniel Ortega afila su espuela en contra del pueblo nicaragüense. Ojalá que este mismo ahínco que muestran en incluir, lo muestren en exigir, porque México tiene autoridad moral, y decir, aquí somos una democracia, aquí hay periodismo libre, aquí hay partidos políticos y aquí hay muchas cosas que en esos países no existen. Así es que bueno, una cosa no impide la otra, lo cortés no quita lo valiente. Laura Cardoso, voy contigo. ¿Qué tal, Leonardo? Y esta lluvia que empieza aquí en el Zócalo capitalino inhibe a todos los seguidores del señor Silvio Rodríguez, porque ya hay un Zócalo tapizado de sombrillas. Una sirve para 3 o 4 personas que han venido a verle. Ya ha terminado de cantar Vivir Quintana, calentó este escenario que se espera en unos 10 minutos aparezca Silvio Rodríguez. Esta cantante ha interpretado Yo Te Espero para todas esas madres y padres de familia que no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos. También les cantó Al Tiro para todas aquellas personas privadas de su libertad por haber matado a su agresor y a aquellas víctimas de feminicidio. Y Justicia, esta canción de la que hace un rato hablaba, que ha tenido reconocimientos internacionales, para recordarle a las autoridades toda esta lista de aquellas mujeres desaparecidas. Pero este Zócalo, como le decía Leonardo, ha empezado a llover. No hay espacio entre una persona y otra. Los organizadores han dicho que ya son 80,000 personas las que se congregan aquí en la Plaza de la Constitución para el concierto. ¿Qué me está haciendo, Laura? Bueno, pues ahí tiene usted, hay un llenazo total para oír al maestro Silvio Rodríguez. No me extraña, ojalá no se acabe aguando la fiesta. Bueno, es usual que llueva en la Ciudad de México y en estos días más. Laura, a ver si tenemos suerte. Leonardo, te comento que ya en unos 10 minutos se espera que aparezca Silvio Rodríguez aquí en este Zócalo, donde ya llueve, donde todos han sacado estos paraguas. Y conforme ha ido oscureciendo, ya se advierte esta gran fiesta. De hecho, desde el mediodía, decenas de personas se apostaron abajo de este escenario y han venido de todas las alcaldías y todos los municipios conurbados. En su mayoría, los del frente son sus seguidores que le han seguido a lo largo de toda su carrera, unos 50 años, una trayectoria que esta mañana las autoridades capitalinas le han reconocido al nombrarlo huésped distinguido de la Ciudad de México, y que también llevará las llaves de esta capital, que hoy lo recibe con estos brazos abiertos y con esta lluvia, pero además 80,000 personas que cantarán sus éxitos para ir calentando el escenario. Se comentaba, ya se fue Vivir Quintana, quien interpretó 5 canciones. En este momento ya están conectando los instrumentos para que aparezca Silvio Rodríguez con su trova cubana y su canción urbana, como le han denominado a este concierto llamado Ya. Oye, ¿tú fuiste a algunos de los conciertos del auditorio? A ninguno de los conciertos. Es el primero donde veo al señor Silvio Rodríguez. Solo conozco algunas canciones, pero mire, aquí los voy a conocer y sin duda muchas me
me gustarán. No, eso es buenísimo. Bueno, Silvio es un maestrazo desde que yo era estudiante, recuerdo la inolvidable aquel disco de Mujeres y Canción de la Elegida. Además, siempre me ha parecido así como muy melódico. Algunos dicen que los temas políticos, le quitan parte de lo que es su mensaje, pero bueno, está ligado a un contexto histórico, a un régimen político. Recuerdo muy bien aquella de Compañeros Poetas, ¿se acuerda la de Playa Girón y todos los demás? Bueno, un cantautor de enorme trascendencia en América Latina, en España también es muy conocido. Recuerdo que ha compartido, o que compartió en su momento, escenario con gigantes como Aute, recuerdo que cantó aquella de Dentro, por supuesto, interpretación inolvidable. No me extiendo porque me podría pasar aquí mucho tiempo hablando de los recuerdos. Lo importante es lo que va a ocurrir hoy. La gente podrá ver de manera directa a Silvio Rodríguez. Laura, ¿algún apunte más? Está ya casi por entrar al escenario, están conectando ya, están apareciendo ya segundos, y en cualquier momento aparece Silvio Rodríguez. Oye, me debiste haber invitado, quedabas bien y no gastada. Total, ahí en el Zócalo no hay que pagar boleto, ¿no? Te espero, te da tiempo, ven rápido. Sí, ahorita. Es más, ya dile a Sandrita ahorita que corte el programa. ¿Alargamos el corte o qué hacemos? Y ya me voy directo a ver Silvio Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Laura. Voy ahora contigo, Jenny Valencia, adelante. Gracias, Leonardo. Te comento que el banco HSBC informa a sus clientes que la madrugada del domingo 12 de junio dará mantenimiento a sus servidores, por lo que suspenderá el servicio en sus cajeros automáticos de 1:30 a 4:30 de la mañana, además de que no podrán sacar dinero de los cajeros. Los clientes no podrán realizar compras en línea o en comercio con tarjeta de débito durante la madrugada de este domingo. HSBC recomendó a sus clientes planear sus retiros y realizarlos antes de los horarios mencionados para evitar contratiempos o complicaciones por los trabajos de mantenimiento en los servidores. El próximo domingo, en la madrugada 1:30, 4:30 de la mañana, se hará este mantenimiento a los servidores HSBC. Es el reporte de Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues le decía que el foco también está el día de hoy, aparte de la conclusión de la Cumbre de las Américas, que ya hemos reportado para usted con amplitud, en esta batalla por la narrativa y la forma en que se puede proceder contra Trump. Es decir, no solo en lo político, sino en la forma en que se narra, se encuadra la historia. Están acusando literalmente de un golpista, como le decía, Liz Cheney lo acusó. Esta es una de las partes que más controversia ha generado en los Estados Unidos, y bueno, pues hay pruebas de que incitó a todo este movimiento, creando esta idea de que hubo un fraude electoral, una, especie que ha llevado a mucha gente a tener una duda sobre el sistema electoral norteamericano y también a reducir la legitimidad del presidente Biden, ¿no? Como un presidente que hubiese tenido algún principio de ilegitimidad. No es un asunto menor. Se utilizó el poder para decir mentiras, se utilizó el poder incluso para atentar contra los equilibrios democráticos en una cuestión. Usted recuerda la forma aquella noche de Reyes, el día 6 de enero, en el cual ciertamente fuerzas irregulares llegaron al Parlamento norteamericano. El asunto seguirá y profundizaremos en el mismo. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigan nuestras frecuencias. Sea rabiosamente feliz. Nos vemos el lunes.